Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Mientras creo que resuelven aquí un tema con la pantalla, decirles que hoy ha sido una mañana de muchos abrazos, abrazos que nos debíamos desde hace varios años, muchos de los que estamos aquí, saber que no somos un holograma. Es lo primero, y segundo, ver nuestras sonrisas ha sido un regalo maravilloso, así que gracias por estar aquí. Gracias también a todos los que están conectados virtualmente a esta sesión desde distintos lugares de Europa y América. Y buscaremos con esta primera presentación invitarlos a viajar por 3 temas que hemos planteado. Una historia de una ciudad que también termina siendo la historia que yo tengo impregnada en la piel. De esa historia intentaré extrapolar algunas ideas, procesos que han venido madurando en lo que podría intentar ser una hoja de ruta. Territorios o distritos creativos y culturales puedan acogerlo, y luego intentaré compartirles una caja de herramientas que espero sea útil para quienes están aquí. Creo que ya está funcionando, qué maravilla. Si me ayudan los compañeros técnicos, porque se ha quedado sin proyectar, sin avanzar la diapositiva. Maravilloso. Perfecto, voy a hacerlo aquí, quiero estar más cerquita de ustedes. Primero, les decía que quiero invitarlos a un viaje por 3 momentos. El primero es el de una historia, de una ciudad que termina siendo la historia que llevo en la piel, porque es no solamente la ciudad en la que nací, sino en la ciudad por la que he trabajado muchos años. Una ciudad que ha venido evolucionando en un proceso que ha estado... De hecho, hoy también comparte con Frutillar y con Valparaíso el honor de ser ciudad creativa de la UNESCO en la música. Esa ciudad, evidentemente, es la ciudad de Medellín, la ciudad en la que nací hace 48 primaveras, digamos, 44, me estaba poniendo más años de los, por favor, eso, las mujeres no hacemos eso, ¿qué pasa conmigo? Esta ciudad, digamos, era la portada usual que salía en todos los medios de comunicación de Medellín. No voy a quedarme ni mucho menos en la historia que quizás ya se ha mencionado, pero que no quiero pasarla, digamos, por alto, y es que hacia el año de 1991 Medellín era la ciudad más violenta del mundo, incluso más violenta que Beirut. En el año 1991 teníamos la dolorosísima cifra de 391 homicidios por cada 100.000 habitantes. En esa ciudad, Medellín, en la que nací, se invertía para ese momento el 0.64 del presupuesto total de la ciudad en cultura. Solo el 0.64% de todo el presupuesto de la ciudad se iba a cultura. A pesar de esa enorme debilidad institucional y gubernamental que padecía la ciudad y que termina siendo parte, digamos, de ese entramado de argumentos de por qué una ciudad a solo 6 horas de vuelo de Valparaíso termina siendo la ciudad más violenta del mundo, a pesar de todo eso, y a pesar de que, digamos, las historias eran muy dramáticas, en simultánea había una dinámica del ecosistema creativo y cultural que yo tendría que resaltar. Si Medellín no claudicó en los años más violentos, fue gracias a ese tejido creativo y cultural que siempre estuvo ahí, erguido y de pie. Por ejemplo, no solamente, digamos, aquí en las imágenes que son de archivo, se ven manifestaciones artísticas que hoy, por ejemplo, reposan en nuestro Museo de la Memoria, sino que hay imágenes que evocan, por ejemplo, lo que termina siendo grupos de teatro como el grupo Matacandelas, que en los momentos en que las fuerzas que desafortunadamente ejercían el poder oculto en la ciudad decían hay toques de queda, porque ellos decían cuando los ciudadanos no podíamos salir, pues a esas horas esos grupos de teatro hacían sus inauguraciones como una manera de decir resistimos, estamos de pie y por supuesto que la ciudad vive a esa hora. También, por ejemplo, ven ustedes imágenes de algunas de las marchas que colectivos artísticos hicieron. Pero no solamente el teatro jugó un rol vital en esa época. Aquí, por ejemplo, hay unas imágenes de archivo de las primerísimas versiones del Festival Internacional de Poesía que se hicieron en Medellín.
Justamente ese festival nace en 1991, el año del horror, el año en que fuimos la ciudad más violenta del mundo. Los poetas se alzan y dicen, en esta ciudad del dolor surge un festival internacional de poesía. Pero también, para que tengan otro ejemplo, y aquí tienen el caso, esta institución en la que tuve el honor de ser directora internacional durante 4 años en Exmoda, lanza en esos mismos años de dolor un evento llamado Colombia Moda. De nuevo, el sector o sistema moda, junto con los agentes del sector textil y confección, dicen, en esta, la ciudad del horror, la ciudad temida, hay un tejido de empresas, de creadores importantes que somos capaces de organizar un evento de la moda. Hay una historia que narra, que dice Alicia Mejía, una mujer que fue fundamental en esos años en Medellín, que dice, al tiempo que explotaban carros bombas en la ciudad, dolorosamente teníamos que inaugurar una semana de la moda. Insisto, creo que toda esa dinámica de procesos y organizaciones, de colectivos como procesos de barrio, la Consejería Presidencial en cabeza de Mariana Mejía, que además era un personaje importante en el mundo del cine en la ciudad, terminen siendo claves para que esa ciudad, insisto, hoy, sin ser un ejemplo perfecto, sea un bonito mensaje de resiliencia. Fue en esa ciudad que, digamos, ostentaba ese lamentable título y en el que solo se invertía el 0.64% en cultura del presupuesto total de la ciudad, quiero insistirlo, luego termina siendo un ejemplo interesante años después de ese proceso que lo llamamos del miedo a la esperanza. Me fui de Medellín 4 años, regresé en el año 2006 y tuve el honor de regresar a Medellín como invitada para dirigir el área internacional de la ciudad. El reto que tenía era enorme, cómo atraer turistas, de lo que estamos hablando hoy, cómo atraer inversionistas, cómo potenciar eventos internacionales, cómo insertar a Medellín en un diálogo internacional, trayendo el remoquete de la ciudad más violenta del mundo. Por fortuna hice parte de un gobierno que su eslogan fue del miedo a la esperanza. Ese era el gran mensaje que nos conmovía. Una enorme apuesta hacia el urbanismo social y esta ciudad, digamos, que terminó siendo sede de eventos como el BID, como la OEA, etcétera, y que intentaba posicionarse al mundo con otra narrativa, la posibilidad de transformarse, decide pasar del 0.64% de inversión en el presupuesto de cultura al 5%. Sistema de transporte masivo o un proceso de recuperación del centro, donde aquí está el Museo de Antioquia. Mañana tendrán la ocasión de escuchar a Conrado Uribe, nuestro codirector, que fue 10 años director de curaduría del Museo de Antioquia, o lo que significó todo el proceso de reactivación del norte de la ciudad, que lo llamamos el Polo Norte, con el Jardín Botánico, con el Museo Parque Explora, o lo que significó, por ejemplo, la llegada de Ruta N, que es nuestro gran proceso de activación del tema de la innovación en la ciudad, o lo que ha significado todas las intervenciones urbanas en los barrios, las escaleras eléctricas, etc. En aquellos años, cuando nos preguntaban cómo efectivamente insertar a Medellín en la agenda internacional, muchos decían como equipo fue, no nos gastaremos un solo centavo en publicidad, porque no tiene sentido hacer una página en el New York Times diciendo ven a Medellín, la ciudad ha cambiado. No nos lo van a creer. Así que decimos, es una tarea más ardua, uno a uno. Yo creo que durante 4 años trabajábamos 18 horas al día, las primeras reuniones eran a las 6 de la mañana, terminábamos a medianoche. Cada fin de semana traíamos congresistas de Estados Unidos, jamás voy a olvidar que es como conocí a mi pareja, llevando a congresistas, alcaldes, a los museos, a el famoso Parque España, etcétera, porque lo que hacíamos creo que era más lento pero más profundo, y era que ellos recorrieran Medellín, que ellos la vivieran, que sintieran que la ciudad estaba cambiando. Y en paralelo llegaba todo este proceso de inversión social y de proyectos culturales, y fue así como Barack Obama, Condoleezza Rice, bueno, de todos los orígenes y posturas, visitaron Medellín y empezó a circular este rumor de la ciudad que ha venido cambiando.
de una ciudad que se alejó, por fortuna, de esos indicadores lamentables de ser la ciudad más violenta del mundo, que hoy intenta mostrarse al mundo como una capital de la innovación, del diseño, pero también de la música, de la cultura, etc. Esa Medellín, en la que pues tuve el honor no solamente de nacer hace 44 años, quiero que quede la constancia, no 48, y en la que tuve el honor de trabajar después de vivir en Francia y regresar a dirigir la área internacional de la ciudad, también existe un barrio. Esta sí que es una imagen mucho más reciente, un barrio que seguía allí, escondido, que parecía que no había pasado por el manto, digamos, de este barrio, ese proceso de transformación. Un barrio que se llama el Perpetuo Socorro, porque tiene una iglesia, digamos, pues muy especial, donde había un hospital, o hay un hospital, que luego nos contaban que era el hospital de las madres que no tenían compañero, entonces era un hospital, digamos, público, digamos, no muy bien valorado, pero aquellas 72 hectáreas de este barrio del Perpetuo Socorro no habían, digamos, vivido esa dinámica de transformación de las imágenes que acabo de mostrarles. Increíble que no hubiese pasado algo muy potente en ese barrio porque está ubicado en un lugar geoestratégico. Para quienes han ido a Medellín sabrán que Medellín es una especie de batea, de pequeña explanada, donde hay, digamos, muchísimas montañas que la circundan. Es una gran región metropolitana con varias municipalidades además de Medellín, y en este territorio lo único plano que le quedaba a Medellín, que los urbanistas y arquitectos dirán, pero esto es oro, ¿qué pasaba? Por algún motivo había grandes carriles, una iglesia emblemática, un hospital pues no muy bien reputado, y luego bodegas de talleres, y eso sí, una red de microtráfico, de prostitución muy enraizada. Pues me voy del país y parece que Medellín vuelve y me llama siempre. Vivía en ese momento en Barcelona y en diciembre de 2017 recibo una llamada a Barcelona por quien había sido el secretario privado del alcalde de aquel entonces, que ahora dirigía una caja de compensación, como una gran fundación, imaginémonos. Y me dice, Paula, en este barrio, el Perpetuo Socorro, no sabemos, porque este barrio no, digamos, tiene una dinámica distinta. Hace 7 meses alquilamos una gran bodega en ese barrio porque creemos que puede ser la semilla de un distrito creativo y cultural, pero no nos hemos atrevido a empezar el proceso de activación. ¿Te gustaría regresar a Colombia? Bueno, termino regresando de nuevo a Colombia, regreso a Medellín. Medellín está en la piel, por eso es una historia que quería empezar con ustedes. Y nunca olvidaré que me entregan las llaves de esa bodega en el corazón del Perpetuo Socorro un jueves y me dicen, bueno, ¿cuántos meses te vas a tardar diseñando este distrito creativo? Y le dije, ¿cuántos? El primer evento es pasado mañana, prepárense, mañana les cuento de qué se trata, porque los distritos, perdón, no sé si se diseñan, sobre todo se viven, se habitan. Y la descripción que va a tener esta bodega va a ser la de plaza pública con reglas, porque vamos a construir lo que pasará en este territorio con los habitantes, con los creadores. Y me prometí que hasta el último día en que estuviese al frente de ese proyecto miraría a los ojos a cada una de las mujeres que habitaban y trabajaban en este lugar en las noches, que iba a mirar a los ojos a cada uno de los hombres que pasaban 15 horas en el barrio reparando tractomulas. Fui el sábado a desayunar este barrio con buenos amigos, volví a ver al señor que desde hace muchos años repara tractomulas en este barrio, que era mi vecino justo en la bodega de atrás, y le hicimos de hecho un graffiti en su honor, y me pude ir un año después de gerenciar ese distrito creativo y cultural con la tranquilidad de mirar todos a la cara. Nunca tuvimos ni una pintada en las fachadas, ni un acto violento. Y intentamos desarrollar en este proceso del Perpetuo Socorro, ya les voy a enseñar algunas imágenes, un proceso muy horizontal de construcción, donde nos importó más cuidar los colectivos, cuidar a los habitantes, que el talento y el ecosistema creativo llegase, con lo cual ya había vivido un proceso de ciudad. Ahora me correspondía un pequeño proceso de 72 hectáreas, como era el Perpetuo Socorro. ¿Qué ha pasado allí? Esa bodega, que finalmente eran 3.500 metros y terminaba, digamos, proponiéndose ser el hub de activación de ese distrito creativo y cultural, que no cumplía ninguna norma de ninguna naturaleza, que nos desaseguraban cada viernes cuando se enteraban que íbamos a hacer, por ejemplo, un mercado de skater
750 skaters saltando, brincando en simultánea, pero que esta fundación tomaba aire cada que llegábamos con ella y decía, vale, Paula, hagámoslo. Terminó siendo un proceso muy, muy importante para gestar este distrito creativo y cultural. Aquí van algunas imágenes de lo que pasó ese año y medio, mercados creativos como este. Estas son imágenes, por ejemplo, cuando decidimos abrir la bodega como si fuese un lienzo para esto no se puede, tú sí, tú no. Aquí está la famosa imagen del mercado skater en el que nos desaseguraron el día previo, y hubo cosas tan bonitas como esta. Desde hace varios años en un país que ha sido migrante como Colombia. Uno supone que cuando ha sido aprende y se vuelve más, digamos, amoroso, pues parece que no. Esto generó muchas tensiones en Colombia y ante tantas tensiones, esta fundación y Bodega con Fama decide que ser un distrito creativo no es solamente un escenario para creadores o emprendedores, es para el tejido social que creen las nuevas oportunidades. Decidimos hacer entonces un día, luego terminaron siendo casi una semana, de un evento llamado Venezolano Rima con Hermano, porque nos importaba mucho que digamos, esos compatriotas venezolanos se encontrasen en un lugar donde hubiese una feria de empleo, oportunidades para tener información, digamos, sobre cómo darse de alta en el país, cómo vincularse en temas de salud, etcétera. Terminó siendo uno de los eventos más bonitos de la vida, y ese día, por ejemplo, que además fueron noches porque pasábamos la noche entera en vela cuidando a 5.000 personas que fueron a la bodega esperando una oportunidad. Por ejemplo, contraté a 3 de las personas que terminaron llegando a Bodega con Fama. Para mí estar ahí fue descubrir, digamos, muchísimo talento. Una de las personas que ese día contratamos se llama Carelvis Catarí, una venezolana preciosa que había sido gestora cultural en Venezuela y al llegar a Colombia había terminado vendiendo galletas en los buses. Fue a este evento porque quería saber qué significaba este proceso de Confama, y cuando la vi dije, esta es nuestra gestora cultural, te hemos encontrado. Y Carelvis hoy es mamá, ha traído a sus papás a vivir a Colombia, tiene una vida muy bonita, y son de las cosas bellas que ha permitido el proceso de Bodega con Fama. Quiero enseñarles un pequeño video de muy pocos segundos para que vean, por ejemplo, uno de los eventos que hicimos durante ese año y medio, en un barrio al que no iba nadie, al que le tenía miedo Medellín, que de hecho sigue siendo, digamos, uno de los retos que tiene este distrito. 80 eventos, más de 30.000 personas, logramos en un año y medio tener modelo de gobernanza, modelo de operación, ser reconocidos como Distrito Creativo y Cultural oficialmente por el país, por el Ministerio de Cultura, y estar hoy insertos en una agenda internacional. Así que a esa escala de ciudad y a esa escala de Medellín, esta historia creo que nos conducirá bien al segundo momento de la presentación. Me imaginen que tiene una música divertidísima. Nos tomábamos las calles, cosas bonitas que pasaban, por ejemplo, es que los señores de los talleres metalmecánicos nos alquilaban sus talleres en sábado y domingo para que ellos no se vieran afectados por los cierres de las calles, y convertíamos uno de los talleres en un bar, el otro lo convertíamos en una estación de radio llamada Mid Radio, y tú podías llegar al digamos, al señor del taller con sus hijos, súper perfumado, bañado, en actitud de vinimos a gozar el festival. Y por eso creo que nunca generamos o intentamos generar un proceso de rechazo, porque se sintieron parte. El primer programa que hicimos en Bodega con Fama se llamó Sábados Perpetuos. Esa programación que sucede todos los sábados a las 10 de la mañana, hoy continúa. Y ya, por ejemplo, veo que muchos de esos señores de los talleres están dictando charlas los sábados, cómo brillar tu carro, cómo repararlo, es decir, ellos se han sentido parte del proceso. Cuando hubo, gracias,
mundial de fútbol, les montamos en las mañanas pantalla gigante, les llevamos frutas y demás, entonces ellos iban a ver los partidos a la bodega. Así que fue realmente bonito lo que pasó. Ese lugar además es un lugar para Tania y para Pepita, nuestras otras invitadas internacionales de Perú y de Ecuador conocido, porque es allí donde sucede Circulart, el gran festival de música que se hace en Medellín. Es en este barrio donde, y que valga la diversidad, Maluma ha decidido alquilar una bodega continua para instalar su fundación, El Arte de los Sueños. Es en ese lugar donde también la música que suena en Medellín empieza a instalarse, donde se ha abierto una escuela de danza llamada Elemendanza. Hoy en este barrio ya hay 61 proyectos creativos y culturales formalizados, instalados, de distintas naturaleza, siendo la semilla de ese distrito creativo y cultural. Pasan cosas como estas, por ejemplo, hicimos un gran proyecto de urbanismo táctico, de devolverle el barrio a los peatones, por ejemplo, de activar rutas camineras, de activar rutas de bicicletas. Han llegado, por supuesto, los grafitis, con frases tan potentes como "el país necesita que lo amemos más que nunca". Esa frase, de hecho, fue instalada también justo en el periodo del estallido social de Colombia, así que entendemos muy bien lo que nos decías hace un instante. Pero también han llegado cafés como este, Distrito Cafetero, un sitio que además es una especie de búnker secreto, y luego abres este lugar y es una delicia, etcétera. Esto es lo que está pasando en el Perpetuo Socorro, y hasta ahora, insisto, sin un acto de rechazo, sin una pintada, sin un solo malestar. Creo que ha sido un proceso realmente bonito en su construcción. Con este, que es un caso que quería, digamos, compartirles para iniciar la sesión de hoy, que es una historia, que es la de mi ciudad, pero que termina siendo, insisto, la que también llevo impresa en mi piel, quiero dar el salto al segundo momento que he traído para ustedes hoy. Es la propuesta de lo que hemos venido construyendo desde Conexión Hoja de Ruta para territorios o distritos creativos y culturales. Que conste, por favor, y lo pongo claramente entre el paréntesis, aquí no hay recetas mágicas, pero quiero compartirles un poco lo que hemos venido construyendo, ya no solamente en el caso de Medellín, sino que de Medellín como lo extrapolamos a muchos casos que hemos venido compartiendo o incluso construyendo a nivel internacional y en Colombia. En una de nuestras publicaciones abrimos siempre con esta encuesta, y a ver qué me dicen ustedes. ¿Vives en una región que potencia tu talento creativo? A, totalmente. ¿Quiénes dicen A? Manos arriba sin miedo. Muy bien. B, esta sería una frase típica de la costa colombiana, del Caribe colombiano. Mucho agite y poco cambio. ¿Quién diría B? Muy bien. C, sobra talento. Muy bien, muy bien. D, aquí siempre está esa opción, el salvaguarda. Pues con esta encuesta juguetona hemos abierto las 5 publicaciones que hemos hecho sobre distritos creativos o territorios creativos y culturales. Y esto, digamos, lo digo es para un poco animarlos a que quienes estén interesados la descubran, porque hemos venido trabajando en una metodología que en esas publicaciones está detallada de cuáles son esos 5 ejes que sugerimos, digamos, tener en cuenta a la hora de trabajar en estas líneas. Con un mensaje importante, y es que trabajar en distritos creativos y culturales es un medio, no es un fin. El objetivo no es un distrito creativo como el Perpetuo Socorro, el objetivo no es una ciudad como Medellín, capital creativa de la música para la UNESCO. El objetivo creo que es más profundo y es vivir, habitar en territorios más cohesionados, creativos y sostenibles, donde procesos como el que les conté que vivió Medellín o el que vive el Perpetuo Socorro son, insisto, medios y no fines. Y hemos encontrado que es valioso trabajar en 5 ejes. Un primer eje que lo que nos dice es poner valor a ese ecosistema creativo y cultural para que se ponga en valor y se tomen decisiones, ya les cuento de qué se trata. 2, para que los stakeholders den más valor a esos agentes del ecosistema, para que haya narrativas poderosas donde los agentes se sumen a ellas. El tercero es para que se consolide y diversifique el consumo cultural y creativo. Creemos que es fundamental reivindicar la idea de ese goce
y ese consumo social y creativo. Cuarto, para que los creadores y las empresas del ecosistema se consoliden. Y quinto, para que haya política y económica. El primer eje, justamente, es para que pongamos en valor y se tomen las mejores decisiones en pro del ecosistema, y creemos que ahí una de las grandes respuestas es el tema de observancia e información. El segundo, ¿para qué? Es el de para que los agentes del territorio, stakeholders, den más valor a los talentos, a los creativos y a los empresarios de las industrias creativas y culturales. ¿Cómo? ¿O a través de qué mecanismo? De narrativas que articulen a los agentes y unas herramientas que detonen poderosamente al ecosistema. El tercero es para que se consolide y diversifique el consumo cultural y creativo entre los ciudadanos a través de una ciudadanía informada y estimulada frente al gozo y el consumo cultural. Cuarto, para que los creativos y sus empresas y proyectos se consoliden a través de plataformas de acompañamiento, incubación y aceleración, y para que haya más riqueza simbólica y económica para todos a través de una dinámica amplia de mercado creativo y cultural que favorezca la libertad creativa y en paralelo conecte al ecosistema con los retos sociales, ambientales y económicos del territorio. En esa, digamos, intento de agrupar los caminos, los ejes de consolidar un territorio creativo y cultural, hemos volcado muchos años de experiencia, años donde hemos trabajado mucho con territorios y distritos creativos en Barcelona, en Marsella, en Montpellier, en París, en Lyon, en Rotterdam, en Ámsterdam y por supuesto en Colombia. Hoy, por ejemplo, nuestra entidad Conexiones Creativas está acompañando a 12 territorios creativos y culturales en su proceso de consolidación como territorio creativo y cultural. Ayer nomás teníamos reunión con la nueva persona a cargo de estos temas, la equivalente a Carolina en Colombia, Catalina Ceballos, buscándola, digamos, sintonizar con estas apuestas, porque entendemos que como nuevo gobierno pues tienen una nueva visión de país, pero queremos que no se desconozcan avances que se han hecho en Colombia sustanciales. Y justamente quiero compartirles en ese mismo segundo capítulo, que aunque no hay recetas mágicas, vuelvo a insistirlo, pues creemos que hay una ruta que hemos venido consolidando en esa lógica de cómo apostarle a la maduración de territorios o distritos creativos y culturales. Y hemos llegado a una metodología de 5 fases y 13 etapas. Una primera fase de diagnóstico y mapeo, siempre con ejercicio de validación y de conversación pública. Una segunda fase de identidad, confianza y pilares sólidos, siempre con ejercicio de validación y conversación pública. Una tercera fase de propósito superior, visión compartida y gobernanza, con ejercicio de validación y conversación pública. Un modelo de operación y sostenibilidad con conversación y validación pública. Y por último, todo el diseño de una estrategia comunicacional omnicanal para esos territorios creativos y culturales. Y para terminar, les quiero contar algunas de estas cosas, cómo las hemos venido implementando y algunos hallazgos que pueden serles útiles a quienes desde lo público o lo privado trabajan en este ámbito, porque sé que hay muchos colegas de la Red Nacional de Territorios Creativos de Chile que nos están acompañando, o virtualmente muchos territorios creativos de Europa y América. Cosas, por ejemplo, desde la primera fase, la de diagnóstico y mapeo. Terminamos encontrando y está hoy disponible para quien la desee utilizar, es decir, la ponemos al servicio de ustedes, un ejercicio de caracterización en 2 fases que no toma más de 1 hora para identificar el estado de evolución de un distrito creativo y cultural. Hoy es la primera vez que lo compartimos de manera pública porque estuvimos todo este año poniendo, digamos, este piloto a funcionar. Hoy ya está, digamos, activo. Tiene, como les digo, 2 fases, cada una de las fases toma aproximadamente 30 minutos, una herramienta sencilla y eficiente para que líderes de territorios y distritos creativos y culturales se tomen una foto y digan, wow, esto puede que haya que hacerle ajustes, pero nos da una primera foto del estado de nuestro territorio creativo y cultural. Esa herramienta ya está online y a quien le interese con todo gusto se la proporcionamos porque sirve para hacer un primer ejercicio de levantamiento de información, aplicar el instrumento
que nosotros en nuestro caso siempre lo complementábamos con entrevistas. Primer asunto. Segundo, con estos distritos creativos y culturales de Colombia, por ejemplo, encontramos una siguiente actividad complementaria que nos ha permitido hacer matrices de análisis, hacer mapas por distritos, infografías, información comparativa, que estaremos lanzándola el 20 de octubre. Ha sido un ejercicio muy bonito, también nos parece importante y nos hemos comprometido al 20 de octubre a hacer como esa lectura articulada de distritos en Colombia y distritos en Europa de América para empezar a ver buenas prácticas, cómo conectarlos, qué le puede enseñar, por ejemplo, un pequeño municipio de Colombia llamado Santa Fe de Antioquia, capital patrimonial, a otra ciudad en España o a una ciudad en Francia o a una ciudad en México. Ese es un siguiente tema que nos interesa. Y hemos llegado a esto, y aquí quería detenerme un par de minutos. Insisto, porque puede ser de valor. ¿Cómo entender la evolución de un distrito o territorio creativo y cultural? Y esto es fruto justamente de este año de puesta en marcha de 12 distritos en simultánea, y es entender que un distrito creativo, o es nuestra propuesta, insisto, una hoja de ruta, no una receta mágica, vive 5 etapas a grosso modo: una etapa de estructuración, de semilla, de crecimiento, de expansión y de consolidación. Y que esa medición está ligada a 7 elementos. Quien esté interesado en conocer esto, ya les dije que fue lo que pusimos a prueba con estos distritos creativos en Colombia, y al diligenciarlo al instante te arroja esto. Te dice en qué lugar de este mapa estás. Por ejemplo, en el caso de Colombia, los 12 distritos que estamos acompañando, no es una sorpresa, casi todos estaban en etapa de estructuración y en etapa semilla. Entonces son cosas que nos gustaría poner al servicio de procesos como la Red Nacional de Territorios Creativos de Chile, mi querido José, porque puede ser interesante que empecemos a mirar entre países quién está en este ámbito, qué puede enseñarle a otros, etcétera. ¿Qué elementos entonces fueron los que incluimos? Y como es una hoja de ruta en una receta mágica, también estaremos felices de recibir críticas, sugerencias y complementos. Le empieza a servir a América Latina de manera amplia, se pone, digamos, de manera común, y así todo la enriquecemos. ¿Qué elementos son los que mide esa metodología? Primero, ¿qué tan claro tiene el territorio y la vocación? Por eso hoy estamos hablando de Musitur, de territorios que tienen claridad, que la música está en el corazón de su vocación. Entonces, importante. Segundo, ¿qué tanto está potenciando ese territorio o no su ecosistema creativo y cultural? Porque sin ecosistema, esto es para que le vaya mejor, como bien decía Carolina, al talento creativo y cultural. Tercer elemento, ¿qué tan sólido es el modelo de gobernanza, de liderazgo, de toma de decisiones en ese distrito o territorio creativo? ¿Qué tan claro es su modelo de sostenibilidad de operaciones? ¿Qué tanto contribuye a la dinámica económica? Que nos vaya mejor. Recuerden que dijimos que esto era un medio y no un fin. Que le vaya mejor al tejido creativo y cultural, que le vaya mejor a los agentes asentados en ese territorio, etcétera. Siguiente elemento que mide esta herramienta que diseñamos este año: activos. Mapea los activos, qué tan conectados están, qué tan habitados están, qué tan usados están, etcétera. Y por supuesto, y por eso estamos en Musitur, que el aporte al turismo ese proceso de territorio creativo y cultural. Y por último, si hay o no una agenda internacional. Esta entonces es la plantilla que debería arrojarles a los territorios luego de diseñar. Hoy ya está puesta a punto y ya, digamos, tenemos los mapas listos de los 12 distritos creativos y culturales de Colombia. Segundo cosa que quería compartirles como intimidad de los hallazgos de este año que pueden servirle para esos distritos creativos y culturales en su proceso de consolidación. Lo anterior, por supuesto, hacía parte de la fase de diagnóstico. Esto hace parte de la fase de identidad y confianza. Les he traído justo el ejemplo de otro, yo no diría que
que es un caso, digamos, menor. Para mí es un caso muy, muy, muy bello. Les he querido traer justamente el resultado del ejercicio que hicimos de ADN, de identidad de un territorio maravilloso en Colombia llamado San Jacinto. Estará un día en la red de ciudades de la UNESCO en la música, sin duda. Es una ciudad muy pequeña, en el corazón de Montes de María, una de las zonas más combatidas por grupos paramilitares y guerrilla y todas las fuerzas en Colombia. Cuando lo visitas descubres por qué es una de las regiones más bellas y biodiversas que se puedan imaginar. En este lugar hay un grupo de gaiteros llamado los Gaiteros de San Jacinto que tienen un premio Grammy, es decir, este pequeño poblado tiene un premio Grammy y tiene un tema de tambores y de ritmos muy poderosos. Pues San Jacinto hace parte de este proyecto de macroincubación en simultánea que estamos ejecutando de 12 territorios creativos y culturales. San Jacinto está a unas 3 horas de Cartagena de Indias, que quizás como ciudad es mucho más reconocida a nivel mundial. Cuando hicimos el taller de identidades territoriales en San Jacinto, que es muy importante, insisto, en esta metodología de 5 fases y 3 etapas, surgieron respuestas preciosas y hoy me atreví a compartírselas porque tenía que ver con la música. Ellos, por supuesto, reconocen que en el centro de su proceso está el tema de patrimonio inmaterial, el tema de oficios y saberes ancestrales o maestros artesanos, es el único distrito creativo y cultural de la región, el tema de música, gaitas, cumbia en acordeón, artesanía. Ellos se definen siempre como el municipio de la Hamaca Grande. Hay un museo comunitario muy poderoso, hay un tema de literaturas también, de gastronomía, café y cacao, pero esto es bellísimo. Municipio de Paz, en el corredor más sangriento de Colombia, en medio de todos los juegos geoestratégicos de los grupos al margen de la ley, hay un municipio que es el municipio del Grammy, de los tambores, de la Hamaca Grande, que quiere ser el municipio de Paz. Este ejercicio para ellos fue fundamental para lo que viene como territorio creativo de cara a su estrategia comunicacional. Y por último, en este componente, por ejemplo, que es el de gobernanza, lo que hemos hecho ha sido con estos territorios revisar todos los modelos de gobernanzas que existen. Hay gobernanzas públicas, privadas, más en cabezas de los gobiernos, más en cabezas de los creadores, modelos mixtos, etcétera. Y les presentamos ejemplos que hemos conocido, que trabajamos con ellos, como el del Poblenou en Barcelona, o el de Wynwood, o el de Flanders en Bélgica, o el del Perpetuo Socorro, que lo conocemos a profundidad, para intentar diseñar con ese territorio su propio modelo de gobernanza. Y hemos llegado a cosas como estas, y vuelvo al caso de San Jacinto, que es un caso que me conmueve mucho, pero sobre todo para mostrar lo interesante que en el modelo de gobernanza creativo y cultural se logre que esté él o los gobiernos, las empresas o actores del mundo de lo privado, la academia y el tejido creativo y cultural, lo que llamaríamos la cuádruple hélice. Qué importante es que en esos ejercicios de territorios y distritos creativos, esas 4 hélices estén juntas: gobierno, academia, sector creativo y cultural y el sector empresarial. En la reunión de San Jacinto, por ejemplo, llegaron todas estas entidades de formación en un pequeño territorio, todas juntas, y nunca se habían sentado. Y en esa reunión dijeron: vamos a parar de ofertar de manera desarticulada y a partir de hoy surge un diplomado único, porque tú Artesanías de Colombia vas aquí, tú el SENA vas aquí y la Universidad Libre va aquí, y sacaremos un diplomado conjunto. Eso es darle orden a la conversación en el territorio. Y ni qué decir de lo que pasó cuando sentamos juntos a los actores del sector privado y demás. ¿Por qué les muestro todo esto? Para ponerle sentido a esta conversación. 5 ejes, 13 etapas que, insisto, sin ser receta mágica, buscan acompañarnos en el proceso de maduración de un territorio, distrito creativo y cultural. Diagnóstico y mapeo, identidad, confianza, pilares sólidos, propósito superior, visión compartida, modelo de operaciones de sostenibilidad y estrategia comunicacional. Esto todo está no solamente disponible para ustedes, sino que hemos venido trabajando en una caja de herramientas, y con esto termino, porque queremos que esto sea de uso público, que sea accesible para todos ustedes, y esa caja de herramientas está desde nuestra organización Conexiones Creativas, que, como lo dijo usted mejor que yo, es un donde tenemos varias cosas a disposición de ustedes. Una plataforma de distritos creativos y culturales de América Europa,
esta es la sesión que con mucha ilusión contribuimos a organizar bajo el liderazgo del equipo del Paraíso Creativo, de Mauricio Cifuentes y de todo el equipo de Chile. Tenemos 5 publicaciones que están a disposición de ustedes, siempre con esta pregunta del to be or not to be, ser o no ser. Acabamos de lanzar hace una semana un nuevo podcast dentro de nuestro canal que se llama El Bar CC, que ahonda en esta metodología, así que si alguien quiere una versión de 13 minutos de todo lo que les dije, pues el podcast ya está listo para ustedes. Y tenemos además una nueva lista de reproducción en nuestro canal de YouTube con los líderes de los distritos creativos y culturales de Europa y América para ustedes, traducidos, editados, que este año los hemos entrevistado a todos. Más de 10 líderes de distritos creativos del mundo a su disposición. Estas pues conexiones creativas y queremos seguir contribuyendo a que los territorios creativos y culturales de Europa y América como Medellín construyan su historia. Gracias y feliz mañana. Gracias, Paula. A ver, en honor al tiempo, tenemos posibilidad de una pregunta, de alguna consulta de parte de ustedes. Acercamos el micrófono. Ahí ya tenemos. ¿Voy yo? Voy yo. Y luego, claramente, proseguimos con el programa. Hola, buenos días, Paula. Mi nombre es Cristian, soy profesor de música, bueno, músico también. Primero, felicitarte por la exposición. Yo pensé que tenías 35 años. No, mira, hacerte una consulta que mientras ibas exponiendo yo iba pensando. Ustedes tuvieron un espacio de conflicto bien marcado en donde tú hablabas de toques de queda, en donde se hacían obras de teatro, en esos espacios. Nosotros acá también tuvimos algo similar en la dictadura, en donde habían las fiestas de toque a toque, que se supone que la gente se quedaba en casas y ahí actuaban grupos de punky o grupos que eran también no de la nueva canción chilena, sino que de otro estilo que vino después, que no recuerdo en este momento. Y después llegó, entre comillas, la democracia. Lo digo así bien responsablemente porque creo que ha sido todo un camino para ir construyendo todavía democracia. Estamos en un proceso súper intenso en ese sentido. Y la pregunta es, cuando ustedes reciben ese 5% antes de ese punto 60 y tanto que tenían, ¿cómo ustedes trabajan esos fondos? Porque lo que nosotros tenemos después de la caída de la dictadura, tenemos un proceso que se llama principalmente Fondart y que son ejercicios de concurso. O sea, todo se concursa. Tienes que concursar para poder tener un fondo. Entonces, quería saber cómo lo hacen ustedes en ese sentido. Hola, Cristian. Primero, gracias por lo de los 35. Ya sé, entonces voy a cambiar esa presentación. No, mil gracias, Cristian. Te cuento un poco. Hasta el año 2000, las instituciones en el ecosistema creativo y cultural de Medellín eran sólidas, pero con respeto habría que decir que el gobierno no era sólido. Yo te diría, y eso sería una tertulia ahorita con un buen café, que había otras instituciones alrededor del gobierno local que sí que eran valiosas. La Cámara de Comercio de Medellín era la que diseñaba la política económica de Medellín, no era la alcaldía. La Consejería Presidencial para Medellín era la que hacía el diálogo con los territorios, no era la Secretaría Social de Medellín, respetuosamente. Y así, Paisa Joven, por ejemplo, la Corporación Región, o sea, había un tejido institucional muy fuerte. No voy aquí a hacer pues proselitismo ni mucho menos, pero llegan en ese periodo, Cristian, un gobierno inusual en Medellín, que venía, digamos, de gobiernos de partidos políticos muy tradicionales, un hombre matemático que venía de fundar el Centro de Ciencia y Tecnología de Medellín, PhD, que ya había, digamos, se había presentado a la alcaldía y no había quedado, y esta vez queda. Su nombre es Sergio Fajardo, ha sido candidato a la presidencia y creo que ya no va más como candidato. Y llega con una misión, y es que su gobierno sea un gobierno de corresponsabilidad, y suceden cosas como, por ejemplo,
que las grandes empresas de Medellín, Cristian, terminan pagando ellos los sueldos de los gerentes de los proyectos estratégicos de la ciudad. Entonces tú tenías a empresas que pagaban, por ejemplo, al gerente de parques, bibliotecas, porque querían al mejor gerente con prácticas, digamos, muy activas, con un nivel de ejecución muy alto, porque había la claridad, Cristian, de que teníamos 4 años para cambiar en Medellín. Si eso no sucedía, la ciudad no daba un giro radical. Muchos, como yo, vivíamos en el extranjero y terminamos regresando, seducidos por ese proceso. Y el nivel de trabajo era demoníaco. De verdad teníamos reuniones a las 5 de la mañana todos los días con David Escobar, secretario privado de la ciudad, nunca lo voy a olvidar. Con lo cual fue un periodo donde la ciudad sabía, Cristian, que se jugaba todo o nada y el nivel era de esa manera. Medellín no es una ciudad pobre financieramente, tiene una empresa que se llama Empresas Públicas de Medellín, es un modelo curioso porque es una empresa pública de servicios hasta ese momento muy eficiente, rentable, era como los huevitos de oro de la ciudad, se ponen al servicio de los grandes proyectos estratégicos y como nunca el ejercicio de mecenazgo, de responsabilidad social empresarial crece en la ciudad. Sin eso, esto no hubiese sido posible, Cristian. Pero además olvidé una cosa que sé que si no lo digo Conrado luego me dirán no lo dijiste. Medellín termina teniendo más presupuesto en cultura que todo el Ministerio de Cultura de Colombia. Eso era singular y por muchísimos años fue así, que la segunda ciudad del país tuviese más presupuesto que todo el Ministerio de Cultura de Colombia junto, con lo cual eso generó una capacidad, digamos, pulmonar y de respiración notable en la ciudad. Hubo muchísimas obras de infraestructura, está claro, porque para este alcalde el tema del urbanismo social era fundamental y llegar con los parques, bibliotecas, las zonas más deprimidas de Medellín era un símbolo de que, y él lo decía así, lo mejor de la ciudad tiene que llegar a los barrios que hemos olvidado históricamente. Pero en simultánea hubo muchísimo apoyo y dinámica al tejido creativo y cultural. Jamás era suficiente, pero creo que fue un momento que le generó un cambio enorme a la ciudad de Medellín. Hoy, digamos, muchos procesos siguen. Hoy, digamos, también para hay que decirlo, Cristian, la conversación público-privada de Medellín lleva un par de años un poco rota, que es algo que no habíamos vivido nunca. La ciudad no la está pasando bien en este momento, yo lo lamento profundamente, pero ese tejido institucional que antes fue sólido, siguió siendo sólido y hoy están generando las compensaciones necesarias en ese momento de fragilidad del diálogo, con lo cual creo que lo más bonito que tiene Medellín, Cristian, es la corresponsabilidad desde lo privado en este ámbito. Un minuto sé que me van a sacar. El martes de la semana pasada estábamos reunidos con el presidente de la fundación empresarial más grande de Colombia. Gonzalo es el presidente de la Fundación Sura, del Grupo Sura en general, que es el dueño de Bancolombia, de Nutresa, todas las grandes empresas de Colombia. Ellos contrataron a Conexiones Creativas para hacer el outsourcing de una convocatoria que terminó dando 500 millones de pesos, esos son $150.000 en 5 premios, o sea, no son pequeños montos. Y nos contrataron a nosotros para ejecutar todo el proceso de preselección, selección. Cristian, nos sentamos 7 horas con el presidente del grupo empresarial más grande de Colombia a escuchar a los 10 proyectos finalistas. Más allá del dinero, yo al final me quité el sombrero y dije, esto no lo hace un presidente y menos de la compañía más grande de un país. Se sentó 7 horas a escuchar cada proyecto, a hacerles preguntas con una enorme dignidad y respeto. Entonces yo creo que lo más importante de Medellín será siempre, pase lo que pase, el ejercicio público-privado de corresponsabilidad. Gracias.